Bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida al compañero Isidro Rivera, viceministro de Agricultura. Gracias por estar con nosotros. Isidro, gracias por acompañarnos esta mañana. Y qué bueno, hablar de producción, ¿verdad? Y los números que el otro día, no hace mucho, presentaba usted acerca de las cosechas que se habían logrado, ¿verdad? En las primeras, digamos, en la primera y después postrera. Eran buenos números, pues. Y también en cuanto a la producción de leche, de carne bovina, de todo el tipo de carnes, ¿no? Pollo, hablamos de varios temas, ¿no? Pero ahora está usted concentrado, están concentrados ustedes ahora en el plan de promoción nacional de la siembra de primera. ¿Qué se está haciendo ahí? Si nos habla un poco de ese plan, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos siempre al programa. Bueno, efectivamente ya estamos en los momentos claves para la siembra de primera. Y en esto, pues el Sistema Nacional de Producción formulamos un plan que trata de integrar todos los componentes necesarios para tener una exitosa siembra. Como bien decía, los resultados de cosecha del ciclo pasado fueron muy buenos. En medio de dos huracanes, ¿verdad? Claro, Eso es importante también ver por qué tuvimos afectaciones por los huracanes, efectivamente, pero tuvimos buena cosecha, gracias a Dios. Principalmente en frijol, pues. La afectación fue bastante fuerte, sin embargo la cosecha fue muy fuerte, es decir, que traíamos una excelente cosecha de frijol. E incluso creció el frijol, su producción entre el 7.8% más. Nosotros hoy, de cara a esos niveles ya alcanzados de producción, nosotros venimos de producir, hace 14 años, producíamos 2 millones de quintales de frijol. Hoy estamos produciendo 4.6 millones de quintales de frijol. Entonces, más del 100% estamos avanzando en la producción de frijol. Entonces, en esta siembra de primera tenemos un reto importante en el caso de frijol. La siembra de primera de frijol del ciclo pasado nos dio 1.600.000 quintales. Históricamente, en los últimos 13 años habíamos tenido una siembra de primera de 1.100.000 quintales, pero hoy llegamos a 1.600.000, es decir, hoy no podemos estar por debajo de eso. Entonces, el plan de promoción de la siembra lleva, ¿verdad?, ya una meta que tenemos para la primera, ¿verdad?, y superarla es un logro significativo, pues, porque si bien vemos, el mercado internacional está demandando más frijol. Es decir, nuestro frijol rojo, ¿verdad?, de calidad, por supuesto, de semillas criollas, acriolladas, de semillas nativas de Nicaragua, tiene sus sabores muy particulares que lo hacen en el mercado internacional, y eso nos posiciona como país importante en la producción de este tipo de alimentos, pues. Entonces, en la siembra de primera nosotros estamos promoviendo... Discúlpeme, entonces, no menos de 1.600.000, espero. No podemos tener menos de lo que el año pasado, porque ¿no? ya tenemos un área establecida, que creció el área de frijol un 25% en relación a la primera anterior. Entonces, el productor ya está preparando esa misma área. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? En la misma área que tiene el productor en su finca, poder tener más quintales, eso es. Entonces, para ello, hacemos todo un plan donde está involucrado el MEFCA, donde está involucrado el INTA, está involucrado el IPSA, está involucrado el MAC, todo el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Y en este plan realizamos visitas directas a las fincas. Tenemos una meta que ya estamos haciendo las visitas, ya iniciamos la semana pasada, porque este mes de abril el productor inicia la preparación del suelo, pues. Va preparando el área, va dando limpieza a su área, va preparando la semilla, los que tienen semilla, el que está buscando semilla, también nosotros dentro del plan tenemos opciones para el que está buscando semilla. Entonces, en ese momento que está en la preparación, nosotros ya lo estamos visitando. Tenemos como meta 125.000 fincas que vamos a visitar entre las instituciones del sistema. Y en la visita nosotros compartimos con el productor todo lo que es el manejo, ¿verdad? Y ponemos también información a disposición de los productores. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, variedades de semillas adaptadas a la zona. Por ejemplo, si se encuentra en Chinandega, ¿qué variedades de semillas de frijol, de variedades de semillas de maíz pueden ser adaptadas a la zona? Si se encuentra en Estelí, si se encuentra en Rivas, y también métodos de siembra de acuerdo al tipo de suelo que está utilizando, pues, o los niveles de pendiente del suelo, pues, porque muchas veces tenemos pendientes de 20, de 30%. Entonces, de acuerdo a eso, también se le dan algunas recomendaciones de cómo mejorar, pues, ir fortaleciendo los métodos de siembra.
Otro aspecto importante que nosotros le insistimos al productor, ¿verdad?, es en la distancia de siembra, ¿no? La densidad de siembra, cuántas plantas puede establecer en la manzana, la distancia en que deben estar establecidas. Todo eso es parte de la visita que realizamos con la familia productora. La familia productora en la visita nos dice que cuenta con una semilla certificada que posiblemente pudo adquirir en un banco de semillas, ¿verdad?, un productor de semillas. O puede decir que tiene una semilla que seleccionó de su cosecha anterior, porque nosotros en el estudio identificamos que de los más de 140,000 productores de maíz y frijol, el 60% selecciona su semilla de su propia cosecha. Claro. Ve la mejor semilla que tiene y con esa la guarda para su siembra. Pero hay un 40% que no es menos de 50,000 productores, ¿verdad? Ese 40% no tiene semilla, busca comprarla y algunos de ellos buscan a comprarla incluso en los mercados. Y ahí ya no es recomendable, pues el mercado te vende grano ya directamente para consumo, no tuvo el manejo para hacer semilla, entonces van a hacer, por supuesto, van a hacer, pero los rendimientos que va a obtener no son los deseados por el productor. Entonces nosotros ahí tenemos opciones. El Sistema Nacional de Producción, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, tiene instrucciones claras de nuestro presidente, el comandante Daniel, y hemos trabajado en producir semillas. Entonces, a través del INTA se han venido produciendo entre 400 a 500 manzanas que hoy generan semilla de frijol, semilla de maíz. Se viene haciendo innovaciones incluso, se hacen validaciones de las calidades de la semilla, se va viendo adaptada a la zona, y ese es todo un trabajo en el sistema de producción de todos los días, ¿verdad? Ir validando semillas, tenemos más de 200 tecnologías ya innovadas prácticamente en todos los rubros del país. Entonces estas semillas nosotros se las ponemos a disposición a los productores, ¿ya? Y ahí también viene una política que ha orientado nuestro presidente, el comandante Daniel, del bono tecnológico. Entonces vamos a visitar 125,000 familias, pero también vamos a hacer entrega de 174,000 bonos tecnológicos. Nosotros entregamos bonos tecnológicos a familias y damos acompañamiento incluso a la mayoría de ellas. Es decir, no solo se le da la semilla, no solo se le da el insumo, que es lo que contiene el bono tecnológico, sino también se le va dando el acompañamiento. Ok, va a tener esta semilla, pero esta es su cartilla tecnológica. Entonces, esta es la manera en que usted le va a dar el manejo. Posiblemente no es el manejo que ha venido dando a otra variedad de semillas que ha tenido el productor. Entonces ahí se dan algunas conversaciones con el productor, porque muchas veces el productor nos muestra cómo lo hace y no lo está haciendo mal, lo está haciendo correctamente. Y nosotros damos recomendaciones de cómo mejorar de acuerdo a la variabilidad climática que estamos viviendo. Pues ya los suelos no son los mismos. Tenemos suelos altamente productivos, pero tenemos suelos que se va degradando, pues, cada cultivo. Entonces, recomendamos mucho hacer rotación de cultivo. Es decir, hoy sembró maíz, luego sembrar frijol, puede sembrar plátano y darle rotación al suelo. Eso es importante porque los nutrientes del suelo pues mejoran con las rotaciones de cultivo y desacelera la degradación que tiene. Entonces, todo eso son parte del acompañamiento que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entrega a la familia. Esta es la alianza que tenemos con la familia. Entonces, como ya tenemos un área de 25% superior a la primera anterior, esa área es la que en esta primera esperamos sembrar con los productores y tener la producción, Dios mediante, superior a lo que tuvimos en la primera anterior. Ese es en el caso de frijol. En el caso de maíz, pues también esta es la siembra más fuerte que tiene Nicaragua, la siembra de primera. Esta siembra de primera en maíz te viene una producción de 5 a 5.5 millones de quintales, y esto te permite el abastecimiento prácticamente de todo el año, pues, el consumo nacional, ¿ya? Y luego postrera, pues que te da como 2.5, 2.6 millones de quintales, y el apante que está llegando casi al 1.000.000 de quintales, y con eso es el abastecimiento nacional en maíz. Ahora, en cuanto al frijol, la degradación del suelo es muy rápido, Isidro. Sí, pero el manejo implica mucho. Si le das un manejo apropiado, por ejemplo, pues las quemas, la práctica agrícola que tiene algún productor, porque ya muchos han superado eso, de pegarle fuego al suelo, eso se ha utilizado como una práctica para luego sembrar, y porque el suelo se eliminan plagas y todo. Sin embargo, no es necesario. Ahí nosotros tenemos todo un método que le vamos trasladando esa tecnología al productor de cómo darle el manejo, incluso en la roturación de suelo,
ya para mejorar en esa práctica, porque también dañamos el medio ambiente. Pues nosotros tenemos la política de ir conservando nuestra madre tierra y ese es un eje transversal en el Sistema Nacional de Producción y todos los planes productivos que desarrollamos. Entonces siempre nuestros programas, nuestras tecnologías están cuidando el tema del suelo. El suelo tiene que ver con el tema de productividad, es decir, la productividad vos tenés que darle manejo adecuado al suelo, incluso el recurso hídrico, porque hay productores que gracias a Dios en su finca tienen gran cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo darle un manejo adecuado y no destruirlo? Pues entonces, todo eso se trabaja, el tema de bosque, por eso trabajamos en el área ya establecida. Nosotros pudiéramos crecer a 2.3, 2.4 millones de manzanas, está la vocación agrícola, pero estamos utilizando 1.5, 1.6 millones de manzanas. Nosotros pudiéramos crecer y así podemos producir más, pero estamos trabajando en productividad. Producir más en el mismo suelo que estamos usando para permitir al bosque seguir creciendo. Te digo esto porque hay familias productoras que se dedican siempre al frijol, es decir, siempre están sembrando frijol. Los rendimientos ahí tienden a bajar, o cómo lograr que ese suelo permita un rendimiento mayor. No, el productor nos ha enseñado mucho en este tema. Correcto. Porque él siembra en esta manzana. Y después va a la otra. Y luego siembra en la otra manzana. Incluso sembró frijol en primera o sembró maíz en primera y luego empieza a sembrar frijol intercalado. Entonces él rota entre esos dos cultivos y en el área que él tiene. Es decir, él puede tener 3 manzanas, pero sembró 2. Dejó descansar una. Así claro, te lo dice el productor. Claro. Yo la dejo descansar. Luego, por supuesto, el nutriente, el intercambio catiónico de ese suelo, pues se va recuperando y eso le mantiene los niveles de rendimiento. Cuando nosotros ofrecemos una nueva tecnología adaptada a la zona, no es una obligación del productor incorporarla, es voluntario. Pues. Entonces él empieza a probar tal vez con la que tiene en descanso y va viendo que los rendimientos mejoran. De esta manera hemos logrado dar el salto del 100% que te mencionaba de frijol, es decir, claro, de producir 2 millones de quintales de frijol a producir 4.6 millones. Y no tenemos capacidad de producir más de 5 millones de quintales de frijol. Las afectaciones que nos provocó los 2 huracanes el año pasado, ¿verdad? No nos permitieron, pero sí lo podíamos lograr. Entonces, quiere decir que el suelo está pues en condiciones para producir y el productor le da correcto manejo. Lo que estamos haciendo como sistema es fortaleciendo esos manejos. ¿Cuánto se queda para el consumo nacional de esos 4 y pico millones? Nosotros tenemos un consumo de 200.000 quintales, 220.000 quintales mensual. Andamos un poco más de 2 millones, 2 millones y medio de quintales. Entonces tenemos 2 millones que es el excedente que para la exportación sale al comercio internacional. Ahora, la semilla mejorada que ustedes brindan a los productores, a las familias productoras, eso le permite también que en su cosecha él escoja la semilla y continúe, ¿verdad? Así es. En esta visita que le hacemos para la siembra de primera, él puede tener una cantidad de semillas, pero también de las semillas que nosotros tenemos a disposición de los productores. Incluso estas semillas se encuentran en bancos de semillas. Cuando hablamos de banco de semillas, tal vez un grupo de productores que decidieron meterse con nosotros a multiplicar semilla de calidad y ellos multiplican esa semilla y la distribuyen en la zona. Entonces, estas semillas también tienen un seguimiento permanente de parte de nosotros. Es decir, el sistema de producción, estamos todos los días con ellos en cuanto a la producción de semilla. Hay productores que se destinan a producir semilla y con ellos entonces logramos tener una gran oferta de semilla. Por ejemplo, hoy vas a encontrar mucho INTA rojo, una variedad de frijol, ¿verdad?, que fue producida, ¿verdad?, por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y te da unos niveles productivos superiores a la genética que tomamos de ella, porque es una semilla nativa. Entonces hoy no tenés los 8 quintales, estás teniendo 18 a 20 quintales en suelos bastante complejos, ¿verdad? Pero en buenos suelos llegas hasta tener 30 quintales. ¿verdad? Entonces eso nos ha permitido crecer en la producción de frijol. Así como el frijol, podemos hablar de cada rubro y de sus variedades que ha tenido, ¿verdad? Y esto ha permitido ir teniendo mayores niveles de producción. Vamos a ir a la pausa. El reloj marca las 30. Ya regresamos. Y continuamos, amigos televidentes, el bono tecnológico que comprende, viceministro, y además también quería preguntarle sobre, o más bien constatar si nuestros productores, la mayoría es con el invierno que siembran, ¿no? Sí. No todo el mundo tiene riego, se la juegan, como decimos nosotros popularmente, con el invierno. El campesino más o menos sabe cuándo vienen las lluvias, ¿no? Bueno, a pesar del pronóstico de INETER, que también ayuda, pues, pero ellos tienen una
experiencia empírica que les ha dado, digamos, gran conocimiento, ¿no? De cómo están el clima y cuándo es preciso el momento para siembra, ¿no? Sí, empezando por este último tema de la siembra en invierno, es la mayoría de los productores lo que utilizan, ¿verdad? El tema de las lluvias para producir. Por eso es que hablamos del inicio del ciclo con el mes de mayo. Correcto. Con el inicio del invierno. Incluso en la visita que hacemos, de acuerdo a este plan de promoción de siembra de primera, nosotros al productor le damos las fechas probables de siembra. Porque a través de INETER, que también es parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, el MAC, que tiene una red de pluviómetros y estamos midiendo precipitaciones a nivel nacional, INTA, Marena también tienen pluviómetros y todas esas informaciones las procesamos y podemos ver de acuerdo a zonas los niveles de precipitaciones que está teniendo y los márgenes entre donde se puede realizar la siembra de primera. Entonces, en algunas zonas como León, por ejemplo, vos tenés hasta el 5 o 7 de junio para sembrar en primera la semilla de maíz y frijol. Entonces, todas esas recomendaciones, esas bandas de tiempo, ¿verdad? Pero como bien lo decís, también el productor ya tiene su forma, ve la luna, otros ven el tema de las hormigas, ven distintas maneras de cómo determinar cuándo es el momento apropiado de la siembra, pues. Y ahí todo eso se combina y son información, ¿verdad?, que son útiles a la hora que el productor tiene que tomar la decisión. Pues no es una norma que nosotros hemos creado, pues son informaciones que le son importantes a los productores. De esa manera se prepara todo el ciclo agrícola. Nosotros hicimos un estudio como gobierno de todo lo que es el sistema de riego en el país. Identificamos un poco más de 100.000 manzanas que trabajan por riego. Ahí tenés arroz, ahí tenés caña de azúcar, ahí tenés un poco tabaco, ahí tenés algunos cultivos de frutas, ¿verdad?, que también utilizan riego. El plátano, que también se riega principalmente en la zona de Chinandega, en la zona de León, en la zona de Rivas. En la isla de Ometepe es muy poco, hay alta producción de plátano, pero es muy poco, se trabaja bastante con las lluvias. Entonces pudimos identificar que estamos hablando de utilizar 1.5 millones de manzanas y estás utilizando bajo riego, ¿verdad?, digamos 140.000 manzanas, ¿no? Entonces está bien focalizado estos cultivos que utilizan riego, ¿no? Entonces nosotros creemos, sí, y por eso tenemos un programa y estrategias trabajando en función de aprovechar el exceso de lluvia en los ríos, el exceso de lluvia en nuestra zona. Pues hablamos de un corredor seco, pero un corredor seco que tiene 800 milímetros de humedad cuando llueve, entonces no es seco realmente. Si vos sabés aprovechar esos recursos, vos podés, como le llamamos, cosechar esa agua y con eso podés tener para los cultivos de la zona, pues. Hay países donde sus niveles de humedad pues tienen 300 milímetros y nosotros llegamos a 800 en la zona seca. Entonces es importante en un país que somos muy ricos en nuestros suelos y bendecidos por Dios con la cantidad de lluvia. Y en el caso del bono tecnológico, principalmente es trasladar las variedades de semillas, la genética que hemos venido innovando, lo que se ha venido trabajando, a eso se le traslada al productor, ¿verdad?, en el bono tecnológico y algunos insumos, pues también, y herramientas que utiliza para la siembra de primera. Esa es parte de lo que contienen los bonos tecnológicos. Estamos hablando de 174.000 bonos en distintos cultivos. Para frijol estamos hablando de 59.000, casi 60.000 bonos que estaríamos entregando. Hay para maíz, hay para plátano, hay para raíces y tubérculos, hay para yuca también, para el quequisque, tenemos para las frutas incluso, y también tenemos bonos tecnológicos en la producción porcina y en la producción de aves, ¿verdad? Y en porcino también el plan de promoción de la siembra en primera también incluye la parte de establecer nuevas granjas porcinas. Y esto es una alta demanda que hemos encontrado en el campo. La familia quiere mejorar la genética en los cerdos y entonces busca la calidad de semen, busca la genética que quiere y nosotros como gobierno estamos poniendo a disposición distintas genéticas en porcino. Y para esto sí estamos creando un centro, una granja especializada, una granja tecnológica que genera semen todos los días para las familias productoras. En cuanto a creo que lo estaba haciendo el MEXCA, ¿no? La planta de alimentos.
había un plan como para la planta. Sí, bueno, Mesca viene trabajando una granja importante en cerdo en el departamento de Rivas, en varios departamentos del país. INTA también está desarrollando muchas granjas. ¿Ya? Es que hay una fuerte demanda de la familia. Tenés un hato porcino de 5.6, de 560.000 cabezas, ¿verdad? Y tenés unas granjas también que están produciendo entre 50 a 60.000 cerdos cada 6 meses, ¿no?, en el país. Entonces, este hato porcino en el campo es el fuerte de la producción nacional de carne de cerdo. Estás hablando que ahí se concentra el 64% de la producción nacional de cerdo, viene del campo. Entonces, nosotros ahí estamos cambiando la genética, en el que tiene el chanchito en la finca. Claro. De ese chanchito indio que tiene, que lo llamamos así comúnmente, ¿verdad?, que pasa mucho tiempo, 12 meses, 15 meses, para poder llegar a unas 180 libras, transformar esa genética. Por ejemplo, si le traslado un topic, a los 4 meses, esta raza pues va a tener fácilmente 200 libras. Pero eso va acompañado de un sistema de nutrición. Eso iba a hablar, el sistema de nutrición es carísimo, ¿no? Así es. O sea, entonces, el sistema de nutrición... En los lugares... Si pones una granja porcina y vas a trabajar con concentrado, por supuesto que no te va a ser rentable. Correcto. Entonces tenés que producir tu propio alimento. Y para eso también nosotros como gobierno hemos trabajado algunas fórmulas caseras, pues por decir así, para el campo, y otras fórmulas con tecnología para las pequeñas granjas porcinas. Y también incluye la parte avícola, pues. Son muchos elementos. Pues aquí hay una combinación de sorgo blanco, una combinación de sorgo rojo, una combinación incluso de marango en el caso de cerdo, que es importante para ganar peso rápidamente. Entonces estas fórmulas se trabajan, se da la validación de esta tecnología, y también es parte de lo que se le ofrece al productor para poder nutrir rápidamente al cerdo. Y que el rendimiento sea mayor en cuanto a carne, ¿no? Por supuesto, menos grasa, menos tiempo, ¿verdad? Hay menos inversión y mayor peso. Y eso le da pues, mejor precio a la hora de la venta de la producción de cerdo. Y nosotros tenemos un consumo nacional de 42 millones de libras en carne de cerdo, pues, y hemos llegado a producir 32 millones de libras. Claro, hace 14 años Nicaragua producía 12 millones de libras, hoy producimos 32 millones de libras, un crecimiento de más del 100%. Y estamos para llegar a alcanzar los 42 millones que demanda el consumo nacional. Y la exportación es abierta. Sí, hay una importación, pero realmente esa importación de esos 10 millones, 11 millones de libras se da bastante a un mercado selecto. Está bien concentrado un mercado selecto, son cortes especiales que vienen. Realmente la distribución de la cadena comercial que tiene el país en Nicaragua pues está diseminada en todos los municipios, y eso permite tener abastecido con la producción del campo, pues, los mercados nacionales. También está concentrado, ¿no? Usted decía en el campo, porque las granjas porcinas grandísimas son muy pocas, ¿no? Son muy pocas, sí. Es decir, no es una gran... Las granjas porcinas te llegan a producir un 36% de la producción nacional. Claro, han venido superándose significativamente, claro, porque llegaron a producir hace 14 años producían entre el 9 y el 10% de la producción nacional, y hoy están produciendo un 36% de la producción nacional. Están creciendo también con ellos, tenemos encuentros, tenemos talleres, porque todo este plan implica también talleres de capacitación, de muestras de tecnología, de acompañamiento, porque tenemos el método de aprender haciendo, pues. Nuestros técnicos se ponen con la familia a trabajar en el campo y mostrar cómo desarrollar la tecnología. Ahora, en el caso del ganado... En el caso del ganado, la estrategia nacional va con buenos resultados, importantísimo. Nosotros el año pasado llegamos a tener más de 50.000 vacas inseminadas. Eso estamos a la espera de 50.000 terneros, ya unos naciendo. Ya tenemos un acumulado de nacimiento de terneros, ¿verdad? Pero el fuerte va a empezar ya en estos meses, ¿verdad?, el nacimiento de terneros. Y eso pues nos alienta que va teniendo un excelente resultado la estrategia. Ahorita el avance que llevamos, ya superamos los 18.000 vacas inseminadas en lo que va del año, los 3 primeros meses del año, y ya tenemos un proceso de sincronización de celo, porque en esto llevamos la motivación del celo. Claro. Entonces ya tenemos muchas vacas en proceso de sincronización de celo, que posteriormente se hace el proceso de inseminación. Nosotros tenemos como meta siempre, ¿verdad?, las 100.000 vacas a inseminar, y estamos trabajando con familias productoras que tienen de 30 cabezas a menos. Entonces, gracias a Dios, va teniendo impacto. Si vemos la producción nacional de carne de res, se ha mantenido estable. Incluso
en los 2 primeros meses de este año, pues lleva un comportamiento similar al año anterior y eso pues está motivando la salida de ganado. Hay algo importante también, que la parte industrial, que es la que lleva la comercialización, tenemos 7 industrias o mataderos en el país, estos, ¿verdad? Hay un mercado internacional que está demandando carne y hay un buen precio de la carne a nivel internacional. Es decir, el sector ganadero está viviendo un buen momento en este. Y los cortes han mejorado también. Sí. Claro, tenemos mucha tecnología incorporada, ¿verdad? Y eso nos va dando un mejor posicionamiento en el mercado de la carne a nivel internacional. Ahora, si tiene el dato, 42 millones de libras consume el país de carne de cerdo. Sí. ¿Cuántos millones de libras de res consume el país? Correcto, tenemos una producción de res de 336 millones de libras en el año. Y de eso el 78% se exporta. Estamos hablando de una exportación, de un consumo nacional de 80 millones, 90 millones de libras. 70 incluso tuvimos en un año. Por ahí andamos consumiendo en res. No es así el caso del pollo. Y en el caso del pollo, hombre, ¿qué come más la gente? ¿Pollo? Pollo. En el caso del pollo, la producción fue de 309, casi 310 millones de libras y todo se consume en el país. Todo se consume. Todo se consume. Más bien hay que traer. Hay que traer un complemento, pero más para la estabilidad de precios, no porque sea una demanda fuerte, pero sí permite abastecer algunos mercados también. Esto por un asunto de precios, seguro. Hay un nivel de abastecimiento que contribuye esta importación que realizamos, pero también es para más opción pues de precio, porque tiene un precio favorable. Claro, tiene un precio favorable. Incluso el pollo ha mantenido un precio bastante... Y no solo en Nicaragua, en muchos países la gente consume más pollo, pues es la verdad. Sí, realmente sí. Incluso la producción de huevo también se consume bastante en el país. En los últimos 3 años se ha iniciado... ¿Cuánto es el consumo de huevos? Debe ser extraordinario. Nosotros estamos produciendo 32 millones de cajillas en el año, ¿verdad? Teníamos un consumo total de eso. Sin embargo, ya ahorita hay una extracción de aproximadamente unos 2 millones, 3 millones de cajillas que se están exportando como huevo deshidratado, huevo en polvo, pues como le llama la gente. Este ya se está exportando a El Salvador, a Guatemala, a huevo nicaragüense. Entonces tenemos también una buena producción de huevo. Y en el campo está creciendo sobre todo la producción nacional de huevo. Esto está motivado mucho por toda la estrategia de pollo y huevo que estamos desarrollando, pues, donde estamos cambiando la gallina india por una gallina india similar, pero que pone más huevos. Es la parte de la genética que se mejora. Una gallina ponedora, le llamamos nosotros. Una gallina ponedora, ahora. Esa tiene mayor rendimiento que la gallina criolla, ¿no? Así es la misma gallina criolla porque tenemos la genética sin perder. Esos son los trabajos de investigación, que sin perder nuestra gallina criolla, ¿verdad? Pero que tenga un mayor rendimiento en poner huevos. No hay manera de suavizar esa carne. Ya que estamos hablando. Mira, hay una genética... Ya sabes, una sopa de gallina india, dice. Y por mucho fuego que tenga, siempre va a ser un poquito más dura, pues, la carne de esa gallina india, ¿no? Sí, hay una genética que... No, pero a la gente le gusta, hay que ser claro, ¿verdad? Porque le da mejor sabor a la sopa, hay una, digamos... un público que quiere, que prefiere pues hacer sus concentrados, sus sopas con este tipo de gallina india. Lo otro es que tiene muchos nutrientes importantes para el ser humano, pues porque también es su sistema de alimentación. Su sistema de alimentación tiene una combinación de maíz, tiene una combinación de sorgo, trigo, tiene una combinación incluso de pasto. Incluso hasta la hoja del plátano se la consume. Entonces, todo eso... si lo revisas al final no es un transgénico, un maíz amarillo, su alimentación, que en el caso del pollo se utiliza mucho maíz amarillo, el maíz amarillo transgénico que tiene algunos componentes químicos también que hacen una aceleración del engorde del pollo, pues. Pero en la gallina criolla por eso tiene ese sabor que le gusta mucho a la familia. Sé que usted no es el Marena, pero le pregunto, y sé que no es culpa del gobierno, ¿es legal inflar los pollos inyectándolos? ¿O la gente se libretea, la industria se libretea? No, bueno, hay toda una norma y hay protocolos. Correcto, hay normas. Hay normas, hay protocolos que lleva el IPSA. El IPSA tiene un proceso de seguimiento permanente a las granjas avícolas y ahí se da que si hay métodos
con estas tecnologías de lograr un crecimiento más rápido, todo eso tiene que estar en los protocolos autorizados, donde estamos claros que no tiene un daño a la salud, pues. Es decir, en Nicaragua nosotros, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, se ven todos los alimentos, se ven todo el proceso de crianza de animales que sea bajo las normas, ¿verdad? Que no vayan a tener un impacto en nuestra salud. Incluso en el tema de la ganadería también, nosotros estamos encima de la brucelosis, de la tuberculosis, porque eso también nos afecta a nuestra salud, no solo en los pollos, pues estamos en un seguimiento permanente al tema de la inocuidad, de la calidad de los alimentos que consumimos. Es decir, en Nicaragua tenemos esa responsabilidad y también nos sentimos cómodos porque consumimos alimentos sanos, consumimos alimentos inocuos con calidad. Y eso en el mundo también nos marca como un país altamente productor de alimentos, pero también un país que cuida la calidad de los alimentos. Por eso los mercados internacionales con la producción de Nicaragua hay una apertura importante. Hay una apertura importante por la calidad de los alimentos. Esos pollitos para ponedores, eso los traen de fuera, ¿verdad? ¿No? Sí, son importados, ¿no? Eso sí se importa. Importamos la cantidad de pollitos para engorde y las pollitas ponedoras. Y esto, pues, su proceso de engorde. Mira qué interesante. Muchas veces vemos que hay diferencias en la calidad de carne que te estás comiendo de un pollo con otro. Claro, y claro. el proceso de engorde. Pues pudo haber consumido concentrado a base de maíz amarillo, ¿verdad? Y pudo haber consumido concentrado a base de sorgo rojo. Entonces ahí vas a notar la diferencia. Pero en ambos están en las normas y protocolos que nosotros tenemos como país para asegurar la calidad de los alimentos. Claro, claro. Y así en todos, ¿no? Y así en todos los cultivos. Los vegetales, hombre, ya importamos menos, ¿verdad? Hombre, en hortalizas... O está abierto eso, hortalizas, porque de repente este chayote de no sé dónde, es nica, no sé dónde. O sea. Sí. En hortalizas, gracias a Dios, hemos logrado, ya papa no estamos realizando importación, la producción nacional de papa es exitosa. También ahí ustedes han mejorado la producción, sí, la limpieza y todo. Hay genética. Le han metido, digamos... le han agregado, ¿no? Así valor, es. ¿no? Hay genética, ¿verdad?, que ha permitido obtener más rendimiento. Pero incluso importamos algunas variedades de semillas, de hortalizas, que también correcto. Trabajamos semillas en Nicaragua, pero importamos unas variedades y eso están generando mayor rendimiento. Pero lo importante en las hortalizas es que se le ha permitido, como política del gobierno de reconciliación y unidad nacional, se le ha permitido el espacio en el comercio a la producción nacional. Claro. ¿Ya? Es decir, hay un equilibrio entre producción nacional, abastecimiento, y esos son mecanismos importantes que se llevan desde el Sistema Nacional de Producción con los productores. Entonces, con los productores vamos viendo los momentos de salidas de cosecha, por ejemplo, cebolla, ¿verdad? Tiene un momento en el que la producción nacional baja, que es el único que nos ha quedado ahí todavía siempre, en la agenda de trabajo, la tenemos y estamos empujando con fuerza para lograr. Y hay que importar a veces, ¿verdad? ¿No? Tenemos que importar 4 o 5 meses. Entonces eso tenemos ese mecanismo de entendimiento con los productores. Cuando está finalizando su cosecha, tenemos los mercados abastecidos. ¿Quiénes producen más cebolla? ¿Cebaco? Cebaco es alto en producir cebolla. Cebaco, Jinotega tiene la otra zona, ¿verdad? Básicamente, de ahí Estelí te da una producción de cebolla, pero estás hablando de un consumo nacional de 60,000, 65,000 quintales al mes. ¿Ya? Y la producción anda siempre en unos 70, 80,000 quintales. Ahorita son buenos volúmenes de salidas de cosecha de hortalizas que tenemos en todo. Cebolla, tomate, papa. Para este mes de abril es superior al consumo incluso. Para mayo son superiores al consumo nacional. Incluso los precios de las hortalizas, si los comparamos a abril del año pasado, están por debajo. Ellas son así, suben, bajan los precios. Esa fruta, por ejemplo la piña, ¿no? Que de repente alcanza un precio de 60 pesos, una barbaridad, 80, qué sé yo. Entonces hay unas que de un país, otra que es nica, o es nada más la tecnología. No, esas son variedades. Son variedades. Son variedades que tenemos, ¿verdad?, en el país y que seguimos desarrollando. Y incluso. Te le ponen gol y entonces es goleo para el seguimos desarrollando.
Sí, pero también eso, Ajá, cuando hay ajá. subida de precio en este tipo de rubro, Ajá. se debe a los momentos de salida de cosecha, porque hay momentos en que la piña la encontrás a 10 pesos. A pues. 10 pesos. No, Ah, no, no. eh, Es que puedes encontrar 2 o 3 piñas en 20 pesos en la esquina, Así pero en los lugares estos de compra, Así es. que son un poco opulentos, no opulentos, pues, que tienen aire acondicionado y todo lo demás, ahí le encontrás a 80, pues, y ahí en la esquina están a 3 por Bueno, 20. Pues. también el frijol ahí lo encontrás a otro precio, que También en el ahí, mercado. sí, que en el mercado, sí, porque también hubo abuso con el precio del frijol, ¿no? Sí, sí. Y había abastecimiento. Siempre generan especulación, ¿verdad? Ahí Sí, siempre sí. hay algunas personas interesadas en una especulación, pero por eso nosotros vivimos y agradecemos a los medios de comunicación porque informamos a la familia de los volúmenes de producción que son, gracias a Dios, han sido muy buenos, ¿verdad? Satisfactorios, incluso superiores a nuestro consumo No hay nacional. por qué andar pagando capricho, como Así es, decimos. sí. Yo le agradezco, Isidro, el tiempo se nos ha ido. Gracias por gracias a habernos ustedes. acompañado esta mañana. Y vamos a ir a la pausa, amigos. No se vayan. Tenemos más